Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos al debate de Onda Luz Televisión. Ya saben que este es el tiempo del análisis en la nueva televisión de Málaga. Habitualmente, como ustedes lo saben, el formato de nuestro debate pues traer a unos invitados que analizan todo lo que ha pasado en Málaga y la provincia durante la última semana. Hablamos de muchos temas habitualmente, pero en el día de hoy, y como todos ustedes saben, estamos inmersos en una campaña electoral, hemos querido dedicar nuestro debate en exclusiva a hablar de Europa y de las próximas elecciones que se celebrarán el próximo 25 de mayo. Para ello hemos pedido a cada uno de los partidos políticos de la provincia, partidos que tienen representación en las elecciones europeas, que son los que están aquí presentes en el plató de Onda Luz Televisión, pues que trajeran a uno de sus representantes pues para conocer qué es lo que nos ofrecen los distintos partidos en esta campaña en la que tanto nos jugamos. Si le parece, vamos a saludar a nuestros invitados y enseguida vamos a entrar en materia. Saludamos a Daniel Galán, que es el secretario local de UPyD en Málaga. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos. Saludamos también a Miguel Díaz, que es diputado provincial por Izquierda Unida. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Un placer. Saludamos a Francis Montiel, concejala en el Ayuntamiento de Málaga por el Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y finalmente saludamos al representante del Partido Popular, a Javier Gutiérrez del Álamo, que es el secretario de Educación y Universidades del Partido Popular también en Málaga. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos y, como decía, pues vamos a dedicar este debate a hablar de Europa. Vamos a intentar acercarlo un poco a lo que es la provincia de Málaga, a lo que es Málaga, porque en el fondo somos una tele de Málaga y entonces pues nos gustaría conocer cómo afecta estas elecciones a los ciudadanos, al ciudadano malagueño en especial, y si les parece pues vamos a intentar traernos un poco todo el tema europeo, especialmente a la provincia de Málaga. Les voy a hacer una primera intervención, si les parece, les voy a preguntar cómo están viendo esta campaña. Hay dudas de si los partidos políticos están apostando por la campaña, hay quien dice que las grandes formaciones no han querido que haya demasiado movimiento, que no haya demasiada campaña. Bueno, les pregunto a ustedes cómo están viendo, que me imagino que al ser políticos sí estarán viviendo la campaña más a fondo quizás de lo que lo hacen los ciudadanos. Empiezo por el representante de UPyD, Daniel Galán. Bueno, pues la verdad que la campaña la estamos viendo pues más o menos igual, con la misma ilusión, las mismas ganas que nuestras campañas anteriores, porque nuestra campaña básicamente es a pie de calle, pues pidiendo el voto a los ciudadanos y apostando por la regeneración democrática, tanto en España como en Europa, que es un mensaje coincidente en nuestras campañas anteriores, porque básicamente nuestro objetivo es el mismo, el de, digamos, intentar cambiar la sociedad y que los ciudadanos tengan mayor control de la vida pública y política de lo que lo tienen actualmente. Entonces, ese mensaje lo hemos enviado aquí en Málaga, en las campañas municipales, nacionales, autonómicas, y también pensamos hacer lo mismo para la europea. Y sobre todo pidiendo a la gente que vote, que lo importante es que la gente vaya a votar, que se implique que las elecciones europeas son muy importantes, somos parte de Europa, para bien de España. Es muy importante que la gente sepa que el abstenerte no es un castigo a la política, sino que es un poco, digamos, alejarte de ella. Entonces estamos fomentando sobre todo la participación, transmitiendo nuestra idea de regeneración democrática, pero sobre todo transmitiendo que la gente participe. UPyD consiguió en las últimas elecciones municipales, en las últimas elecciones europeas, 12.925 votos. ¿Qué expectativas tienen ustedes de cara a estos comicios? Hombre, expectativas tenemos de mejorar, que es lo que hemos hecho en todos los comicios anteriores. Siempre hemos mejorado los resultados de la europea y según las encuestas a nivel nacional, bueno, lo normal será que mejoremos. ¿Cuánto mejoraremos? Pues no lo sabemos, los ciudadanos lo decidirán. Representantes de Izquierda Unida, ¿cómo están viviendo ustedes este inicio de la campaña electoral? Bueno, pues realmente desde dentro, con más intensidad que el resto de la ciudadanía seguro, pero la lectura que hacemos de cómo se está abordando por parte de la sociedad es realmente, como ocurre en las campañas europeas, siempre se ve como algo más lejano, ¿no? Que tiene menos influencia, incluso, bueno, pues todo motivado por la desafección que puede haber hacia la política todavía cuando se trata de elecciones europeas es mayor, ¿no? Pero sin embargo, lo que queremos desde Izquierda Unida, nos interesa en esta campaña mucho hacer de animadores un poco de la ciudadanía, porque creemos que todo lo contrario, de lo que se piensa, estas elecciones sí que influyen mucho y lo estamos pudiendo ver en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis económica y todas las medidas para la gestión que se han derivado. Se ve cómo Europa cuenta mucho, que Europa marca cuáles deben ser las pautas a seguir, la línea económica, cómo tiene la soberanía prácticamente en temas fundamentales que luego se traducen en empleo, se traducen en política social, etcétera, y por tanto lo que queremos es que este periodo, más allá de un espacio para la mercadotecnia electoral, que ocurre a veces, ¿no? Y para hacer una campaña de pedir el voto sea unos 15 días de animación de la ciudadanía, de implicación, de organización, de repolitización incluso de la ciudadanía, y esa es la idea. Por tanto, lo que estamos haciendo con esto es en todos los pueblos, en las ciudades, pues a través de distintos actos
en los barrios, reparto para directamente llevar el mensaje a los ciudadanos y no perderle pues esa trascendencia que vemos que tienen estas elecciones, que hay que verlas pues como unas elecciones donde vamos a decidir pues el 80% de las políticas que luego se aplican y que influyen, inciden en nuestra vida diaria, que vienen marcadas de una manera más directa o menos, pero mediatizada ya desde las decisiones que se toman en Europa. Por tanto, nos parece muy importante y lo que queremos es precisamente, con espacios como este, pues hacer ver de la importancia que tienen y que los ciudadanos participen y lo hagan activamente y que ya no dejen de hacerlo, que las elecciones no deben ser un hito más, sino debe ser un espacio en el que después hay que continuar con la implicación política siempre de los ciudadanos. En las últimas elecciones hay que decir que Izquierda Unida ya mejoró los datos con respecto a las anteriores, algo más de 23.800 votos. ¿Qué expectativas tienen? Y les voy a hacer la misma pregunta a los 4 representantes para estos comicios electorales. Bueno, las expectativas son buenas, realmente las encuestas, y más allá de las encuestas concretas, la tendencia que hemos visto en los últimos años, meses, ya las últimas semanas, nos da unos buenos resultados en el que vamos a aumentar y de forma clara los últimos europeos y también lo vemos nosotros en la realidad, y es el trabajo un poco que venimos planteándonos de alianza con movimientos sociales, de convergencia con la ciudadanía, de ir generando un bloque social, ¿no? que esto creo que es importante, que luego se tiene que traducir pues en ese bloque que tiene que ser también una representación política. Por tanto, las expectativas son buenas, evidentemente las encuestas son solamente una orientación y esperemos y confiamos en que luego la de verdad, la del recuento electoral, pues nos marque cómo pues, la ciudadanía entendemos que ese malestar y esa indignación que sí que hay se pueda traducir también en apoyar otros grupos, como puede ser el caso de Izquierda Unida, que plantea alternativas a la situación actual de gestión que se está haciendo de la crisis económica. El Partido Socialista ha apostado fuerte en este inicio de campaña, ha celebrado un mitin importante las pasadas semanas aquí como inicio de campaña con la presidenta de la Junta de Andalucía, con candidatos a nivel europeo. Tenemos a la representante del Partido Socialista, Francis Montiel. ¿Cómo está usted viendo este inicio de campaña electoral? Yo no sé si a lo largo del debate seguiremos igual de acuerdo, pero creo que en esta primera ronda todos vamos a decir lo mismo. A nivel interno, mucho trabajo, muchas preparaciones, sobre todo mucho tiempo para comunicar cada uno de nosotros a la ciudadanía el mensaje que hace falta que conozcan, y a nivel ciudadano esa lejanía tan triste y por otra parte yo creo que negativa, pero la ciudadanía tiene sus motivos para estar lejana. Quizás también porque, claro, yo aquí soy la mayor de este grupo y para mi generación, para todos nosotros, conseguir ser europeos, no solo geográficamente, históricamente, sino socialmente, a final del siglo XX, era una ilusión. Fue algo estupendo, maravilloso, que vosotros erais muy chicos, algunos no habíais nacido y no lo pudisteis vivir. Entonces, claro, cuando las cosas se tienen, se le acaba perdiendo el valor, sobre todo a las cosas grandes, que solamente se valoran cuando se pierden, cuando no se tienen. Por eso es tan importante, y yo creo que ese es el reto, no solo del Partido Socialista, que lo apuesta como tal, sino de todos los partidos, los grandes y los chicos, devolverle a los ciudadanos la ilusión, ilusión crítica, ilusión para decirle las verdades de lo que la ciudadanía necesita a los políticos, pero ilusión en que van a ser oídos y deben ser oídos. Ese es el gran reto de Europa, de España y de todos los niveles políticos. Devolverles a los ciudadanos la ilusión de ser oídos, la ilusión de ser entendidos y, sobre todo, la capacidad crítica de decantarse por una opción. Algo así como, ¿qué queremos ser de mayores? Ya somos europeos, ya no es como yo decía antes, cuando aspirábamos simplemente a ser europeos. Ahora tenemos que decantarnos por qué tipo de europeo queremos ser. Queremos seguir ocupando esta vieja Europa, ese espacio de defensa de lo social que nos ha caracterizado en el último medio siglo, o queremos ser
un apéndice del mercado, donde el hombre está al servicio del mercado, la persona está al servicio del mercado y de los vaivenes económicos. ¿Dónde está el protagonismo? ¿Dónde está la fuerza? ¿A dónde tenemos que mirar? Y eso tenemos que conseguir. Es el gran reto de estas elecciones, la ilusión y la confianza. Si le parece, ahora iremos entrando en materia, al igual que sus compañeros. Hay que recordar que el Partido Socialista sacó 188.000 votos en la provincia de Málaga en las últimas elecciones, que perdió por muy poco con respecto al Partido Popular por primera vez, porque anteriormente siempre ganaba el PSOE. ¿Cuáles son las expectativas del PSOE para estos comicios? Por supuesto, conseguir que la ciudadanía confíe en el mensaje socialista, como creemos todos, ser suficientemente claros o a los ciudadanos opten por votar a la opción socialista europea. Evidentemente, con unas tasas de indecisión tan grandes y una previsión de abstención tan grande, cualquier previsión, cualquier estadística tiene un riesgo de error altísimo. Pero esperamos que estos 15 días sirvan para algo. Saludamos al representante del Partido Popular, a Javier Gutiérrez del Alamón. Le hago la misma pregunta que le he hecho a sus compañeros. Llevamos unos días de campaña electoral. ¿Cómo están viviendo ustedes este inicio de campaña? El Partido Popular también anuncia para los próximos días presencias importantes de mítines a nivel nacional y convierte a Málaga en una plaza también importante. Javier. Bueno, nosotros desgraciadamente hemos empezado la campaña de forma atropellada. Como todos sabéis, aprovecho para expresar mis condolencias y mi más sentido pésame por la presidenta de la Diputación de León, que fue desgraciadamente asesinada el otro día, y la verdad es que pues ha sido pues un corte en la campaña que aprovecho para agradecer ese sentimiento que todos los partidos políticos han hecho con el Partido Popular de suspender durante estos 2 días la campaña electoral, que yo creo que ha sido un gesto muy bonito hacia una desgracia pues que ha acontecido. También es cierto que estos 2 días pues nos han servido un poco pues para limar esas estrategias que ya llevábamos mucho tiempo trabajando, y un poco pues para afinar esos actos que vamos a tener, sobre todo en la calle, sobre todo actos muy cercanos. La mayoría de los actos que tenemos están siendo en la calle, con las asociaciones, con los vecinos, en los mercadillos, con la gente, que yo creo que es lo que siempre ha caracterizado al Partido Popular, estar con la gente, escuchando a la gente, y no solo al Partido Popular, sino todos los partidos políticos tienen que estar con la gente y escuchando a los ciudadanos. Aunque estas elecciones yo siempre digo que son muy atípicas, ¿no? Estamos acostumbrados, creo que todos los partidos, a esas elecciones locales en las que conoces al vecino. Si te dedicas a la política y te gusta y te dedicas diariamente a esto, pues conoces al vecino por su nombre, apellido, por su problema, por su solución, y absolutamente por todo. Unas elecciones autonómicas y nacionales un pelín más alejadas, pero sí con mucha cercanía a los ciudadanos, y unas elecciones europeas desgraciadamente completamente alejadas de los ciudadanos, lo cual es curioso porque, como bien se decía antes, prácticamente el 80% de las decisiones que nos afectan diariamente se toman en Europa, no se toman en los ayuntamientos o no se toman en los parlamentos nacionales. Normalmente los parlamentos nacionales y autonómicos pues lo que hacen es transponer muchas directivas europeas, con lo cual el día a día de los ciudadanos está en Europa, y yo creo que es muy importante hacer ver a los ciudadanos que tienen su forma de representación en Europa, no solo a través de sus parlamentarios, sino que en el día a día también pueden opinar y pueden hablar con Europa. Hay formas de comunicación tanto la Comisión como el Consejo Europeo para pues propuestas que hay por parte de los ciudadanos, normalmente a través de plataformas y de grupos, pues se puedan desarrollar a nivel, digamos, europeo, y que luego pues trascienda al resto de países. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepan eso y que conozcan evidentemente la importancia de estas elecciones, y que, como bien decía Francis, los ciudadanos tienen que animarse de nuevo con la política. Hemos tenido una serie de años, yo creo que ya está empezando, por lo menos mi impresión personal, empezando a cambiar afortunadamente esta tendencia en la que pues los políticos pues hemos estado siendo muy mal vistos, ha habido desgraciadamente problemas de corrupción en prácticamente todos los partidos, y eso ha alejado muchísimo a la ciudadanía. Yo siempre digo que afortunadamente es una raya en el agua lo que hay en cada partido político, y la inmensidad de los partidos políticos pues está lleno de gente trabajadora, de gente honesta, y que esto pues lo que debe ser es apartado por parte de todos los partidos políticos este tipo de personas y este tipo de actitudes.
Las últimas elecciones fueron ustedes la lista más votada, que decir que consiguieron 189.000 votos. ¿Qué esperan ustedes de estos comicios? Bueno, hacer un análisis de tendencia estricto a lo mejor un poco perverso, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que son escenarios completamente distintos. Antes pues concurrían prácticamente 3 partidos, ahora estamos hablando de 4 y 5 partidos, digamos, concurren muchos más, pero digamos un poco con opciones de parlamentario pues concurren más partidos, se divide la tarta en más trozos. Aún así yo creo que el Partido Popular pues en estos 2 últimos años de gobierno y en los años anteriores que llevamos gobernando y en la oposición y demás, hemos mostrado cuál es nuestra forma de gobernar, cuál es nuestra forma de hacer las cosas. Han sido 2 años muy duros, han sido 2 años en los que el gobierno ha tenido que tomar unas decisiones muy duras, no porque quisiera, sino porque había que tomarlas, y yo creo que eso es muy importante decirlo, pero que afortunadamente, y antes lo hablábamos en off, parece que ya empieza a haber síntomas de recuperación que yo creo que esto al final se traduce en que la gente está empezando a encontrar un empleo, en que la gente está empezando a tener dinero a través del crédito y que la gente pues está empezando a tener oportunidades y un poco a sacar la cabeza del boquete en el que nos habíamos metido, en mi opinión, entre todos. Bueno, pues si les parece vamos a ir entrando en materia, vamos a entrar en temas específicos y yo intentaba trasladar un poco el debate europeo a lo que es en Málaga, a lo que es los ciudadanos malagueños y les hago esa primera pregunta. Bueno, ¿qué le decimos a un ciudadano que esté viendo ahora mismo la tele para que se ilusione con estas próximas elecciones europeas, para que piense el ir a votar, que ya sabemos que las cifras que dan las encuestas es de que hay mucha gente que se va a quedar en casa? Pues bueno, le pido que desde el punto de vista de cada partido le digan el por qué tiene que ir un ciudadano a votar y qué es lo que le ofrecen ustedes y les pido brevedad. Hombre, yo creo que son muy importantes la elección europea porque hay muchas cosas que, aunque la gente no lo sepa, que nos afectan, que vienen de Europa y concretamente incluso a Málaga, muchas cosas que nos afectan como pueda ser el finalizar el saneamiento integral de la Costa del Sol, un requerimiento que ya varias veces se ha hecho desde la Unión Europea que tenemos que conseguirlo, como el tema de inversiones que vienen a lo mejor de la Unión Europea o que se tramitan a través de leyes europeas, pues son muy beneficiosos para Málaga y que viniendo de la Unión Europea se pueden saltar a veces, digamos, alguna burocracia que hay autonómica, municipal, nacional, pero que gracias a que existe una legislación europea, pues es más fácil de que lleguen. Hay otro tema para Málaga, que es el famoso corredor ferroviario del Mediterráneo, que también afectará mucho a Málaga y que se decidirá en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea cómo se trazará. Entonces, bueno, pues es importante ver a quién, que se vote, que se intervenga, a ver quién está a favor de él y quién está en contra. Una cosa que parece muy tonta, pero bueno, que son el tema de la igualdad de derechos. Los tribunales de justicia de la Unión Europea pues garantiza unos derechos que a lo mejor pues la justicia española por su lentitud pues no la garantiza. Y sobre todo aquí lo sabemos aquí en Málaga por el nivel de problemas de justicia que tenemos aquí en Málaga. Pero claro, hay muchas razones para interesarse por Europa y saber que el Parlamento Europeo es muy importante, sobre todo porque no ha traído muchos beneficios, la moneda única, el que no haya fronteras interiores, precisamente a Málaga por el tema del turismo, tanto de sol y playa como de inversión, como de gente que viene aquí de toda Europa a trabajar, es muy beneficioso y así tiene que seguir y se tiene que mejorar todavía más la movilidad laboral y de personas dentro de la Unión Europea, de personas y de empresas, sobre todo evitando, bueno, pues mucha burocracia española que gracias a la Unión Europea la estamos evitando. ¿Qué mensaje mandamos desde Izquierda Unida a esos ciudadanos que están todavía indecisos a la hora de ir a votar? Pues decirle que la elección europea sí que importa mucho por cuestiones, aparte de puntuales para Málaga, en las grandes líneas, yo creo, económicas y sociales. Es decir, en Europa se marcan, y ahí están las directivas que han acabado pues con lo que entendemos que es el desmontaje de los servicios públicos, directivas como la directiva Bolkestein, que al final influyen en los servicios públicos, la precarización del empleo, sonará aquello de la jubilación a los 67 años, la ampliación de la jornada laboral, el libro blanco que se aprueba en Europa de las pensiones, y al final viene pues afectando a esos elementos fundamentales, o la Plan Bolonia, el tema universitario, también una privatización de la universidad, del elitismo que se está ocurriendo en las universidades. Vemos como cuestiones también fundamentales en cuanto a la planificación económica afectan a Europa, en el que hay un Banco Central Europeo que tiene pues la soberanía económica en muchos aspectos, en los tipos de interés, que afectan en las hipotecas, en todo lo que supone pues la decisión en materia económica, como por ejemplo el endeudamiento de los países, lo que está suponiendo las recetas que llaman de la austeridad, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando de que al final se aplican recortes y recortes de políticas esenciales que tienen que garantizar derechos, porque desde Europa se viene pues exigiendo pues una directriz pues basada en que hay que recortar el gasto público, y por tanto vemos un artículo que
se modificó y la línea de la política económica europea en el de la Constitución española, como fue el artículo 135, en el que se introduce como la prioridad el pago de la deuda que hemos visto, por ejemplo, como teníamos una deuda privada de la banca y de la burbuja inmobiliaria, etcétera, que se ha traspasado como deuda pública y nos ha costado y nos está costando todos estos recortes que son más desempleo, pues todas esas líneas son al final las líneas de la política neoliberal que se aplica desde Europa, y por tanto es importante que podamos los ciudadanos influir ahí para que haya una Europa más social, una Europa más democrática también, porque además son decisiones que se toman, pues ya hablábamos antes que la campaña no llega porque se ve lejana, pues la toma de decisiones aún también es más lejana porque se puede influir menos desde el poder social y luego porque son instituciones pues poco democráticas como el Banco Central Europeo, por ejemplo, que decimos que tiene esa incidencia. Por lo tanto, sí que afecta mucho y sí que tienen pues los ciudadanos malagueños que tomárselo, entiendo, muy en serio si lo que quieren es poder variar esta situación que tenemos actualmente de políticas que después emanan de Europa pero que se aplican, ¿no? También desde el gobierno de España y acaban afectándonos en todo y en sectores estratégicos como en Málaga, que es el turismo en primer lugar, y luego también la agricultura y la pesca, que también hay que decir que son importantes en determinadas comarcas de nuestra provincia y vienen también pues muy marcadas por normativas y por apoyos que se puedan dar en cuanto a financiación desde la Unión Europea. ¿Cuáles son los motivos para el Partido Socialista por el que los ciudadanos, especialmente malagueños que están viendo nuestra tele en estos instantes, deben interesarse por esas políticas europeas y por lo que nos jugamos el día 25? El motivo fundamental es la coherencia. Desde que en los años 80 este país, España, decidió formar parte de una estructura superior que era la Unión Europea, que ha cambiado mucho desde entonces, pero que ya entonces existía y que ya daba sus pasos hacia ser una cosa distinta que una serie de países unidos para el intercambio comercial, como había empezado siendo el Benelux en sus primeros tiempos. Cuando uno toma una decisión de ese tipo, tiene que seguir para adelante el país y los ciudadanos de ese país. Europa le ha dado mucho a España. Le ha dado mucho a Andalucía y le ha dado mucho a Málaga. Pero evidentemente también necesita que España, Andalucía y Málaga aporten a Europa su capacidad crítica, sus necesidades y sus personas, para que tenemos todavía una postura un poco pasiva respecto a Europa. Europa nos manda dinero, Europa nos manda recortes, Europa nos manda leyes. Tenemos que llegar a un punto de interactuación con Europa. Nos manda Europa, pero nosotros somos Europa. Por tanto, si queremos que Europa nos mande de otra manera, tenemos que estar en Europa. No podemos tener esa actitud de aquí me quedo, si me dan cosas buenas, me parece que Europa es magnífico y si me hacen cosas malas, siempre me queda la cosa de decir es que Europa es muy mala. Eso es una postura infantil. Hay que, si estamos en Europa, hay que estar, como diríamos en Málaga, con todo su avío. Y de ahí la importancia de participar, para que Europa sea como nosotros queremos que sea. Y si no participamos, no podremos protestar tampoco. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje del Partido Popular de cara a invitar a los ciudadanos a que participen, Javier? Bueno, yo creo que Málaga le debe muchísimo a Europa, ¿no? Y yo creo que esta es una oportunidad para devolvérselo, ¿no? El que los malagueños se impliquen con Europa es una forma, yo creo que de agradecimiento a la transformación que ha experimentado tanto la provincia de Málaga como especialmente la ciudad, ¿no? Yo creo que ahora mismo pues no concebimos la provincia de Málaga y en especial la capital sin lo que ha pasado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años ha llegado el AVE a Málaga, tenemos una transformación espectacular tanto del centro histórico como de su infraestructura, la red de carreteras y todo eso, además de con los impuestos de los malagueños, también ha sido con ayuda de financiación europea. No quiere decir que lo haya pagado toda Europa, pero sí una parte importante lo ha pagado Europa y quiere decir que con esos fondos de otros, digamos, de aquellos países más ricos, ¿no?, que hacen pues esos fondos de cohesión, esos fondos de estructura y una serie de fondos que se destinan
Fondo FER y demás, para que, digamos, las zonas, pues, digamos, donde hay una serie de necesidades, pues se pudieran desarrollar. Y ahora mismo, pues, el cambio que tiene Málaga, que todos podemos ver día a día, ¿no?, en cómo ha cambiado el turismo de Málaga. Yo lo digo mucho siempre, fundamentalmente, a lo mejor en Marbella no se nota tanto porque allí siempre habéis sido una potencia turística y lo seguís siendo, pero en Málaga, pues Málaga no éramos una potencia turística ni mucho menos, al contrario, éramos una ciudad donde turísticamente, pues el ciudadano aterrizaba en el aeropuerto de Pablo Ruiz Picasso y tiraba hacia la parte occidental, o con suerte pasaba Málaga por detrás y iba hacia la parte oriental, pero no se quedaba en Málaga. Y ahora pues vemos como diariamente pues cientos de cruceristas, de turistas tanto español como del resto de Europa, pues viene a disfrutar de lo que nosotros sí le ofrecemos a Europa, ¿no?, que es un turismo fantástico, no solo de ocio, sino cultural, un turismo comercial, un turismo de congreso. Y yo creo que toda esa transformación de Europa lo que demuestra es que los malagueños sí hemos aprovechado muy bien aquello que nos ha dado Europa. Yo creo que Europa nos dio la oportunidad, nos dio esos fondos, y que los malagueños hemos sabido aprovechar esos fondos para transformar nuestra ciudad. Yo creo que es la mejor forma de mostrar a Europa que esos fondos sirven, ¿no? Muchas veces el ciudadano tiene como la sensación de no, aquí se mete mucho dinero y no sabemos dónde va, no sabemos qué se hace, no sabemos qué pasa con él, y yo creo que Málaga es un ejemplo de que el dinero de Europa se gestiona bien. De hecho, hace poco pues nos decían que iba a haber un dinero extra que Europa nos iba a mandar, que venía fundamentalmente por lo bien que había gestionado Málaga esos recursos europeos que habían venido a Málaga, que eran de esos restos que se cogen, digamos, que sobran de toda España, pues venían a Málaga, con lo cual yo creo que afecta mucho, ¿no? Aunque yo estoy hablando fundamentalmente de fondos, pero yo creo que ha afectado mucho a Málaga digamos, la importancia de Europa en Málaga y la Costa del Sol. Yo creo que es muy importante y yo creo que estamos en deuda con Europa. Bueno, pues si les parece vamos a entrar en temas concretos. Hay que decir que bueno, al principio todos ustedes saben que la Unión Europea empezó como una unión económica. Si les parece vamos a hablar de economía, que se ha puesto de moda en los últimos años con esto de la crisis, que todos hablemos de economía, de la prima de riesgo, que hablemos de Angela Merkel. Podemos hablar de todo lo que querramos, son bloques muy amplios. Yo les voy a pedir también brevedad a mis invitados en el día de hoy, porque podemos hablar de empleo, podemos hablar de paro juvenil, muy importante en la Unión Europea, podríamos incluir aquí temas como la agricultura, como el turismo, es decir, que nos cabe casi todo en este bloque. Por eso, si les parece, vamos a hacer un bloque de economía y otro de políticas sociales, que yo creo que sería la mejor forma de separar estos dos aspectos, porque tenemos una hora y tampoco nos va a dar tiempo a mucho más. Pero bueno, me gustaría conocer qué es lo que llevan y qué es lo que diferencia cada uno de los partidos, cuáles son sus propuestas, sobre todo en estos temas económicos, y les dejo ahí un poco libertad para que hablen dentro de estos temas que yo les decía. Daniel, Hombre, ¿qué es lo que nos presenta UPyD? Hombre, lo que nos presenta UPyD, digamos, una propuesta de mejorar la economía, digamos, española a través de Europa, sobre todo, digamos, mostrándole a Europa la realidad de España, que si en muchas cosas somos europeos, pero una de las cosas en las que no somos europeos, no somos homologables a prácticamente casi ningún país de la Unión Europea, es en tasa de paro. Tasa de paro tanto a nivel nacional como a nivel andaluz o malagueño. Nuestra tasa de paro pues duplica o incluso triplica en algunos casos, dependiendo si es España o Andalucía, la tasa de paro media de la Unión Europea. Y entonces eso es inaceptable, y sobre todo inaceptable porque no es culpa de que estemos en Europa, sino que es algo que es increíble que ocurre aunque estamos dentro de Europa. Es decir, entonces está claro que económicamente, es decir, todos aquellos que sacan el fantasma de Merkel, que habrá hecho sus cosas, digamos, algunas cosas económicamente, Europa no lo ha hecho bien, pero todos aquellos que sacan el fantasma de que por culpa de Europa hay recortes, no es cierto. Es decir, los recortes los impone el gobierno español, el gobierno andaluz, el gobierno municipal malagueño, porque han gastado más de lo que deberían. Entonces, claro, cuando gastamos más de lo que tenemos, pues claro, lógicamente, si nosotros no cuadramos las cuentas, sí, también hay unas cuentas a nivel de la Unión Europea y nos dicen que tenemos que cuadrar las cuentas. Entonces, claro, si resulta que el gobierno nacional español y el gobierno autonómico municipal cuadran por el lado de los ciudadanos y no cuadran por el lado de los bancos o por el lado de los excesos de lo público, pues lo pagamos los ciudadanos. Sí, dentro de ese tema, sí, incluso UPyD a nivel europeo también pide que se cuadren las cuentas y que se acaben con los excesos de lo público, como puede ser el tema de las 3 sedes que hay en Europa ahora mismo, que nosotros pedimos que se elimine y quede solamente una, la de Bruselas, o también pedimos que se elimine lo que es el tema del Consejo Europeo, que es también otro, digamos, un exceso de Europa que impide que el Parlamento controle más y que tenga una labor más efectiva a la hora de legislar,
para favorecer a los ciudadanos, que no sea al final, digamos, un apaño por parte de los países y al final los parlamentarios europeos no pueden comentar, digamos, o decir la realidad de cada país, como puede ser en España en el sentido de que es inaceptable la tasa de paro. Y ya digo, es decir, es una cosa particular, sobre todo de España, particular y específica, entonces tenemos que hacer lo posible porque Europa le dedique una atención especial a España para solucionar el problema del paro. Hasta ahora no se le ha dedicado, bueno, pues en parte porque a lo mejor la mayoría de los parlamentarios que estaban allí en Europa, que son, digamos, pues el PSOE y el PP, que han estado en el gobierno anterior y en el actual, pues no han contado la realidad de lo que pasaba aquí. Cuentan sí que estamos haciendo recortes, pero claro, no cuentan que están haciendo los recortes por el lado de los ciudadanos. El tema de lo de los bancos, claro, ha sido el gobierno español el que en su política económica ha decidido salvar bancos y no salvar personas, salvar cajas de ahorro que han sido gestionadas por los políticos y la han llevado a la quiebra y se la han tenido que al final que llevar a otros bancos y no salvar personas. Entonces, claro, es una cosa que no es política europea, sino política española y tenemos que conseguir desde el Parlamento Europeo que no se vuelva a producir. Es decir, que los recortes no vayan hacia los ciudadanos, sino que vaya a la mala gestión de los políticos. Propuestas y líneas generales de Izquierda Unida en temas económicos, de empleo, de todo lo que hemos comentado anteriormente, agricultura, todo lo que usted quiera. Efectivamente, pues aquí es donde... Bueno, lo hablaremos luego también. Quizás es la clave de todo un poco, ¿no? Yo creo que además decir aquí el déficit democrático que aludía antes tiene que ver con lo económico en el sentido de que de lo que vamos a elegir los ciudadanos, los malagueños y malagueñas, el próximo 25 de mayo va a ser el Parlamento Europeo y de ahí se va a elegir el presidente de la Comisión Europea y un gobierno europeo, ¿no? Que con comisario en lugar de ministro, pero funciona de esta forma. Ese podemos decir que emana directamente pues, de forma democrática, pero luego hay otras instituciones, lo que llamamos la Troika donde está el Banco Central Europeo, está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son los que realmente imponen el modelo económico en el que ya no hay esa transparencia, no hay esa capacidad de decidir de los ciudadanos, por tanto no hay esa democracia, pero sin embargo impone su receta y lo vemos claramente. Yo creo que la primera propuesta de Izquierda Unida es auditoría de la deuda, de esa deuda que estamos y es la losa de nuestra economía, de la que está detrás esos recortes que se están sufriendo en política social eminentemente y por tanto auditoría y de ello quitar todo lo que es la deuda odiosa. Esa deuda odiosa llamamos esa deuda que no se ha generado para políticas públicas, no se ha generado para políticas en beneficio de los ciudadanos y el cumplimiento de derechos, sino que es la deuda que se ha traspasado de los bancos, de los capitales financieros y que al final se ha asumido como deuda pública. Ahí vendría una de las principales soluciones, a nivel europeo evidentemente, pero en España entendemos que es auditoría de la deuda y quita de toda aquella deuda que es odiosa, no pagar la deuda que no nos corresponde. Luego es importante combatir el fraude fiscal. El fraude fiscal es otro de los principales problemas que tenemos en nuestra economía, un fraude fiscal que se traduce en la economía sumergida, evidentemente también, con lo que supone de precarización en contra de los derechos de los trabajadores, pero sobre todo de cómo escapan muchos, pues estamos hablando en España, se cifra en 80.000 millones de euros los inspectores de Hacienda, todos aquellos fondos que son defraudados, por lo tanto no pueden entrar a la caja común para políticas, inversiones, en definitiva para beneficiar a la mayoría social, al conjunto de nuestro Estado. Y esto hay que hacerlo con políticas contundentes de una fiscalidad también, que se tiene que aplicar homogénea en Europa, no la hay ahora mismo esa fiscalidad, y como no también eliminar los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales y dentro de Europa hay paraísos fiscales, tenemos Gibraltar, tenemos Luxemburgo, etcétera, y esto habría que eliminarlo y aquí sabemos mucho en Málaga, en la construcción hay datos. En los años de la burbuja, pues el 76% de los fondos que se invirtieron en la construcción provenían de paraísos fiscales. Estamos hablando de que son los agujeros negros del sistema económico y hay que erradicarlos para hacer una economía pues que aflore toda la riqueza y una vez que esté controlada democráticamente por instituciones públicas, como es la Unión Europea. En este caso, nosotros desde Izquierda Unida creemos en la Unión Europea, creemos en Europa, queremos democratizarla y ponerla al servicio de los ciudadanos y también su política económica. Por tanto, esto sería efectivamente la auditoría de la deuda, el control del fraude, las principales reivindicaciones y luego también diversificar el modelo productivo. Se ha aludido antes a las carreteras, a las infraestructuras que tenemos en Málaga, en España en general. Somos la segunda país del mundo en cuanto a kilómetros de autovía y esto es bueno, desde luego, pero también cuando se diseña Europa se reparten los papeles de qué capacidad de desarrollo económico tienen cada uno. Nosotros estamos en el sector servicios, el sector turístico, que es importante, pero también queremos poder competir, pues igual que Alemania se reserva la tecnología, la investigación, pues también queremos nosotros ese tipo de diversificar el modelo productivo para fortalecernos mucho más, combatir, por ejemplo, el desempleo en momentos de crisis, para el sector económico, turístico, etcétera. Por tanto, también un modelo productivo que hay que renovar y diversificar, ligado mucho, entendemos desde Izquierda Unida, a lo que es
situaciones de sostenibilidad medioambiental, energía limpia, nuevas tecnologías, etcétera. Conozcamos a continuación las propuestas del Partido Socialista en el tema económico dentro de la Unión Europea y de cara a los próximos comicios del 25 de mayo. Antes decía el presentador que bajo el título de Economía pues se puede hablar de todo, desde la agricultura hasta el turismo, desde el empleo hasta las pensiones. Quizás es como decía que el presidente de Estados Unidos, es que es la economía. Lo importante y lo que tenemos que luchar, porque es algo absolutamente nefasto, es contra las tasas de desempleo que tenemos en nuestro país. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Además, nuestro país es el que tiene unas tasas de desempleo más altas dentro de la Unión Europea. Pero para que baje esas cifras de paro, hay que dinamizar, como decía el compañero, la economía. Hay que reforzar el sistema económico. Hay que hacer que fluya el crédito y implicar a las entidades financieras para que devuelvan, aunque sea una mínima parte en forma de créditos, una mínima parte, ya sería mucho, porque nos guste o no, no vamos ahora a plantear eso aquí. Estamos en un sistema capitalista donde la máquina se mueve por el consumo, se mueve porque el capital se mueve, y en los últimos años la máquina se ha parado porque se ha parado el movimiento de capital y se ha parado el consumo. Por tanto, para que vuelva a andar la máquina, hay que darle trabajo a las personas, no ya, ni siquiera por las personas, por la propia máquina, aunque parezca absurdo. Por tanto, para que el desempleo baje y baje de manera sostenida, hay que hacer una nueva visión de la economía europea, una economía que se sostenga no en sueldos mínimos para hacer lo mismo, o sea, en pagar menos a la gente y por tanto gano más, no, es que tendré que hacer más cosas, hacerla mejor, porque estamos en el siglo XXI y eso muchas veces no nos damos cuenta de ello, en un mundo global distinto, en el que solo formamos una pequeña parte. En Europa creo que somos en torno a 500 millones, ¿no? ¿Cuántos millones de habitantes tenemos? ¿Cuántos tenemos en el mundo? ¿Qué superficie tiene Europa? Es que da susto cuando uno mira Europa en el mapa mundi, es que no se ve. Sin embargo, tenemos el 25% del PIB mundial. Entonces es imprescindible reforzar la economía, mirar a una nueva reindustrialización de Europa, pero una nueva industrialización lógica, sostenible y no agresiva con el medio ambiente. Tenemos 739 millones, para ser exacto. Con las incorporaciones. Entonces, somos muy pequeños, tenemos que trabajar mucho y sobre todo muy bien. Que el problema ha sido, y es todavía el reto, de ganar más precarizando la calidad, precarizando los productos y sobre todo precarizando a los trabajadores y precarizando la cobertura social. Eso es una espiral diabólica que además es mala para el propio sistema, que lo lleva a ser cada vez menos eficiente. Por tanto, en economía, empleo. Dentro del empleo, dos focos fundamentales, los jóvenes y los mayores. Los jóvenes porque tienen que entrar, entre otras cosas, sostenernos a los demás. Y los mayores porque lo han dado todo. ¿Qué menos que dejarles terminar bien, dignamente? Pero no cualquier empleo. Un empleo digno, un empleo decente. Un trabajo que vuelva a darle al trabajo lo que fue en Europa en el siglo XIX, una fuente de dignidad humana. Porque además, para reforzar la economía, imprescindible para que haya empleo y para que se refuerce el empleo que a su vez va a dinamizar la economía. Lo importante es que no nos olvidemos de las personas. Por eso saltamos rápidamente a la otra pata que trataríamos después, la formación, la cualificación de los recursos humanos. Lo apuntamos ahora
Si le parece, seguimos hablando de economía. El Partido Popular se ha visto, pues bueno, como es el partido que está en el gobierno, pues afectado con esta crisis que hemos visto en los 2 últimos años. Había multitud de referencias a Europa. Le pregunto, ¿cuáles son sus políticas de cara o sus propuestas de cara a estos próximos comicios electorales, Javier? Bueno, yo creo que eso lo compartimos todos, ¿no? La propuesta del Partido Popular, al igual que el resto, lo primero es salir de la crisis y luego, evidentemente, seguir gobernando, ¿no? Nosotros nos encontramos con un gobierno que llega por unas circunstancias, con una convocatoria adelantada del Partido Socialista ante una posible intervención de la Unión Europea a España y pues gana el Partido Popular las elecciones y nos encontramos con un tope de déficit fijado por el anterior presidente del gobierno, lo fijó el anterior presidente del gobierno, Zapatero, con Europa, y se consigue aliviar un poco ese objetivo de déficit, se aumenta un poquito. Aún así, pues evidentemente esto ha dado lugar a que haya habido una serie de restricciones para poder seguir teniendo financiación, porque el problema es que si no Europa pues no nos daba financiación. Podríamos decir, bueno, pues no lo cumplimos y no pasa nada. No, sí pasa, porque al final España necesitaba una financiación para financiar su deuda, una deuda que habíamos generado entre todos, y esa deuda pues había que pagarla, y si no teníamos financiación pues al final nos íbamos a la bancarrota. Y esto parece que se ve muy lejos, pero no estaba tan lejos, estaba muy cerca, y afortunadamente pues eso no ha sido así. Parece que como no ha pasado, pues no iba a pasar, pero sí era posible que pasara, y afortunadamente no ha sido así. Y evidentemente yo creo que, como todos hemos dicho, lo más importante es el empleo, la creación de empleo, pero esa creación de empleo pues yo creo que tiene que estar sustentada en la productividad. Lo que no puede ser es, evidentemente, ni la creación de un empleo precario, ni la generación de empleos que sigan siendo poco productivos. O sea, necesitamos empleo que sea productivo, y que ese empleo que siga siendo productivo dé lugar a consumo y dé lugar, evidentemente, a inversión. Yo creo que la economía, que estamos hablando al final de economía, se sustenta en 4 patas, y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para que esas 4 patas, pues cada una vaya en su distinta dirección. Las 4 patas son, evidentemente, la inversión. En España pues llevamos una serie de años en los que no ha habido inversión. Los capitales extranjeros pues se han ido fuera, los capitales nacionales han dicho yo lo guardo porque no sé lo que va a pasar, y mucha gente que tenía dinero en España pues lo guardaba, y lo tenía guardado porque no se sabía lo que iba a pasar en España, no sabíamos si de repente nos iba a subir el tipo de interés o de repente nos iban a bajar o qué es lo que iba a pasar, y ese capital pues se ha quedado guardado. Ahora parece que ya se está empezando a estimular esa inversión también es dinero que se mete en los bancos y que los bancos pueden prestar. Hablamos de bancos, hablamos de líneas de crédito, hablamos de muchas formas de inversión. Es fundamental generar esas condiciones de certidumbre. Hablamos siempre de esa temida prima de riesgo, ¿no?, que estaba en el 600 puntos, llegó a estar debido a la mala situación económica de nuestro país, y ya no habría nada de ella. Ya, como es buena, ya era la prima mala, ahora se ha convertido en la prima buena, la prima que está en el 100 y pico. Hemos pasado de 600 puntos, es decir, de financiarnos en torno a un 5 o un 6%, a 100 y pico, es decir, financiarnos a un 1,5%, que yo creo que es algo pues bastante distinto. Pues cuando hablamos de estas cantidades, pues a lo mejor suena un poco raro, ¿no? Pero la diferencia entre una cantidad y otra es pues que a lo mejor pagas unos intereses de 1.500 millones de euros y con la otra estás pagando unos intereses de 60.000 millones de euros. Y evidentemente, pues eso pues cambia mucho las cosas. La segunda pata es el consumo, y el consumo es fundamental porque al final el consumo es lo que hace la generación de empleo, ¿no? Es el círculo de la economía. Pues si la gente consume, pues genera mayor empleo, las empresas invierten más, generan más productos, producen más, y todo esto pues es la espiral de la economía, pues que yo creo que es muy importante que la gente consuma ese dinero que tiene ahorrado, siempre guardando ese equilibrio entre ahorro y consumo para no gastar más de la cuenta, pero sí evidentemente consumiendo, porque de esta forma generamos empleo, que es lo que necesita nuestra economía. El gasto público, que es la tercera pata, yo creo que debe de contenerse. Yo creo que ha bajado más de lo que debe bajar, y subirá en el momento en el que se pueda. Ha bajado más de lo que se debe porque teníamos que ajustarnos, pero yo creo que evidentemente en el momento que estemos en una buena situación, pues podremos estar en un nivel de gasto público aceptable. Lo que no puede ser tampoco es que estemos por encima de nuestras posibilidades, porque si no nos volverá a pasar exactamente igual. Y la cuarta parte, que yo creo que es la más importante, es la exportación. Yo creo que España tiene que aprovechar esa posición estratégica dentro de la Unión Europea para exportar lo más posible. España pues siempre ha sido un país pues, que se caracterizaba fundamentalmente por sus importaciones, no exportábamos absolutamente nada, y en los últimos 8 o 10 años pues hemos visto cómo España ha empezado a exportar. Antes pues solo exportábamos un tipo de producto pues del sector primario, ¿no? Pues tema agrícola, tema ganadería, pero España sí se tiene que convertir fundamentalmente, además de esos productos que son muy importantes, que le demos una vuelta a esos productos, que no solo
yo siempre pongo el mismo ejemplo, es mucho más rentable exportar zumo de naranja que no solo naranja, ¿no? Pues nosotros producíamos naranja, se la dábamos a otros países producían esa naranja en zumo de naranja y luego la vendían mucho más cara. Yo creo que España es un ejemplo a lo mejor un poco, digamos, al nivel más básico, pero para que se entienda. España tiene que ser líder en esa producción de nuestros propios productos y en la generación de riqueza y la generación a través de eso la generación de empleo. Yo creo que es muy importante para poder exportar nuestros propios productos. Ahora, precisamente, se hablaba de un tema, el tema del aceite de oliva, ¿no? Que ahora está muy en coba de todo, de que si no sé qué empresa de cooperativa ha comprado a otra y la otra tal, y al final lo que estamos hablando es de miles de millones de euros y de miles de puestos de trabajo que están en el sector de la aceituna, en el sector de la oliva, que fundamentalmente, pues bueno, yo creo que podemos decir que somos el país más importante a nivel de producción de aceituna, que no de aceite de oliva o no de botellas de aceite de oliva, porque pues había muchos otros países que lo que hacían era comprar nuestro aceite, embotellarlo y venderlo, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas yo creo que es muy importante. Yo creo que debemos de trabajar para que España sea un país fundamentalmente exportador y eso pues nos dará gran competitividad y mucha productividad para que evidentemente al final lleguemos al resultado final, que es la generación de empleo y el pleno empleo. Bueno, pues les agradezco su concreción porque es complicado, son bloques demasiado amplios y bueno, tenemos que hablar genéricamente de todo eso. Si les parece, vamos a hacer nuestra habitual pausa de la publicidad y ahora vamos a pasar a una segunda parte, y es que podemos hablar de políticas sociales, y si el bloque anterior era amplio, pues en este nos cabe todavía mucho más. Podremos hablar de vivienda, podemos hablar de pensiones, podemos hablar de educación, es decir, que este bloque todavía sí cabe más amplio. Ya saben que en el día de hoy estamos dedicando este debate a hablar de Europa, que nos acompaña Daniel Galán, Miguel Díaz, Francis Montiel, que se me había ido el apellido, y Javier Gutiérrez del Álamo. Vamos a hacer nuestra habitual pausa para la publicidad y enseguida continuamos hablando de Europa en el debate de Onda Luz Televisión.